Sin lugar a dudas, la encuesta de ayer que presentó Unitel, un estudio realizado por Ipsos, muestra una preferencia del electorado, sobre todo en Santa Cruz. De repente es uno de los departamentos con una tendencia un poco más clara sobre a dónde va, a qué candidatura apoya, pero llama la atención que en Santa Cruz Johnny Fernández, que es el alcalde, y Eduardo del Castillo, que es el candidato del oficialismo, que es cruceño, no despegan, no son, la base territorial no les favorece. Sí, efectivamente, Diego, y lo que está pasando, lo que estamos viendo, es un reflejo de la devaluación que ha tenido la política cruceña específicamente en los últimos años. Sobre todo, aquí hay un antes y hay un después con lo que ha sido el paro de los 36 días. Esto definitivamente ha alterado la percepción y la referencia básica de la política, formulada sobre todo desde las élites cruceñas tradicionales. Si vos ves, digamos, no hay en este momento ningún candidato en los binomios que provenga de la vertiente cruceñista, como lo fueron en el pasado Rubén Costas, el propio Germán Antelo, ambos expresidentes del Comité Cívico, el propio Luis Fernando Camacho venía a ser presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, etcétera, etcétera. Hoy en día, de esa vertiente no hay ningún contendiente relevante en términos de los binomios. Dicho esto, la devaluación de la política cruceña se está manifestando de una manera muy cruda. Vos has mencionado muy bien, Diego, cómo, digamos, Samuel Doria Medina apostó por el camachismo, pero aquí en Santa Cruz, Tuto Quiroga, por las encuestas que ha mostrado ayer Unitel, aventaja a Samuel. Y efectivamente, cuando uno en estas ciudades, en la capital cruceña, recorre las calles y va preguntando a la gente, efectivamente uno puede constatar de que hay un favoritismo por Tuto, independientemente de Camacho. Entonces, el camachismo como tal no está siendo un factor decisivo a la hora de establecer una ventaja acá en Santa Cruz. En el caso de Maure Reyes Villa, que también apostó por un acompañante de fórmula de Santa Cruz, el caso de el concejal Medrano, tampoco está demostrando que esto sea algo relevante. Entonces, todo esto está evidenciando lo que te mencionaba, una evaluación grande de la política cruceña, porque, sobre todo en el paro de los 36 días, lo que pasó ahí fue muy relevante. Dejaron claro, digamos, de que lo que había discursivamente y en cuanto a ideas políticas acá en Santa Cruz era regionalismo, cruceñismo y para de contar. Y que esto era contraproducente incluso para los intereses, incluso acá del propio departamento. Fuera de esto no aparecen liderazgos que puedan moverse por fuera de estos códigos, porque ese es el nivel de la reflexión política acá en Santa Cruz. No se puede inventar tampoco de la noche a la mañana cosas distintas. Ahora, cuando uno se refiere al paro de los 36 días, había actores o protagonistas que estaban en primera línea. El gobernador, Luis Fernando Camacho, hoy con Samuel Doria Medina. Vicente Cuéllar, que era el rector de la universidad, o es el rector de la universidad, hoy con Samuel Doria Medina. Aunque peleados entre ellos dos, ¿no? Con tensiones entre Vicente Cuéllar y Luis Fernando Camacho. Rómulo Calvo, que era el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, hoy con Manfred Reyes Villa. Y diríamos demócratas, ¿no? La fuerza del exgobernador Rubén Costas, que no fue muy visible durante el paro de los 36 días, pero sí, suponemos, lo acataron y apoyaron de alguna manera, hoy con Tuto Quiroga, al igual que Branko Marinkovic. Esta dispersión del liderazgo cruceño es lo que hoy reflejan estas encuestas, esa prácticamente atomización del liderazgo y no una unificación en torno a una candidatura o algún proyecto político que cada vez se va diluyendo más, el caso de Creemos y Demócratas de repente.
Efectivamente, y ahí, Diego, hay que notar que la fragmentación en realidad de lo que estamos viendo del campo político, de las distintas fuerzas, de las distintas vertientes de pensamiento político, es evidente en todos los ámbitos. Es decir, si uno levanta la mirada y mira el panorama, hace un recorrido de 360 grados, por donde uno vea, lo que se observa es fragmentación. En el caso de Tuto, ahí es interesante ver cómo, digamos, Tuto, más que asentarse sobre la base del cruceñismo o asentarse sobre la base de algún tipo de regionalismo, se está asentando sobre la base de lo que ha sido el bancerismo. Y esto es importante cuando uno ve los actores que lo rodean, incluyendo Branco, incluyendo el propio Rubén Costa. Ellos provienen del tronco bancerista, del tronco de lo que fue ADN, ¿no? Entonces, es ahí donde está encontrando su fortaleza acá en Santa Cruz. Esto es notorio además cuando uno conversa con la gente próxima también al comité y la gente que de algún modo u otro hace parte de la dirigencia cruceña tradicional. Efectivamente, más que el camachismo, lo que está pensando específicamente en el caso de Tuto, es esta tradición cruceña de larga data, tiene que ver con el bancerismo. Y sí, la fragmentación está por todas partes y no parece que esto vaya a mejorarse. Lo que nos está mostrando también, lo que se ha visto como algo patente en las encuestas, es que así como está muy difícil que haya una oposición en el lado de MAS, en el lado de las oposiciones está clarísimo con estos resultados que no se baja ni Samuel, no se baja Tuto, y tampoco se piensa bajar, por lo visto, Manfred Reyes Villa. Entonces, por lo menos las oposiciones van a ir con estas tres candidaturas a disputarse el voto. Algo que también queda claro con esta encuesta es que Santa Cruz reafirma su posición, diríamos, anti-MAS, ¿no? Su voto anti-movimiento al socialismo. Hay un Andrónico Rodríguez que está con un 8%, muy lejos del segundo lugar, son 20 puntos de diferencia. Y sumando la opción de Jorge Quiroga con Samuel Doria Medina, estamos hablando de un 58, casi 60% en los dos primeros lugares, ¿no? Una posición muy clara, y un Eduardo del Castillo que cualquiera creería que Santa Cruz era su bastión, al ser él de Santa Cruz, pero que tampoco cautiva a sus seguidores, ni qué decir Johnny Fernández, que un 3.8%. En estos dos casos, los únicos dos cruceños que encabezan una lista, ¿por qué no les va bien en Santa Cruz, Pablo? Bueno, en el caso del alcalde, Johnny Fernández, parte de una muy mala gestión, de una gestión muy cuestionada, no solamente una mala gestión en términos de resultados, sino una gestión tildada y sospechada de grandes actos de corrupción. Los escándalos no han sido pocos a lo largo de esta alcaldía presidida por Johnny Fernández. Entonces, acá en Santa Cruz es una figura también resistida en la propia ciudad, que es el fuerte donde está concentrada justamente la votación que espera una alternativa diferente al MAS. En el caso de Eduardo del Castillo, otra de las cosas que está dejando en claro las encuestas, Diego, es que el arcismo se ha quedado solo, está quedando aislado, ¿no? Y esta es una situación muy, muy, muy llamativa y también que puede llevarlos a tomar decisiones desesperadas, y hay que estar atentos a esto. Pero está clarísimo de que el arcismo se ha quedado aislado y va a pagar los platos rotos de la crisis, ¿no? Entonces, esto para empezar. Segundo factor, en el caso de Eduardo del Castillo, ¿no?, es que Eduardo no representa definitivamente a las élites cruceñas tradicionales. O
sea, no tiene fuerza, no tiene tracción ahí. Y además, Eduardo del Castillo viene de ser ministro de gobierno. Y esto es importante porque en la historia política boliviana, mm, en nuestro tiempo de vida, yo no recuerdo un ex ministro de gobierno que le haya ido bien como candidato, para empezar, o sea, porque ya viene de una posición que no es precisamente la mejor para crear la imagen de un líder capaz de dialogar y de entablar diálogos con fuerzas adversarias. Pablo, cuando ya uno empieza a ver el tema a nivel nacional, se encuentra con que, por ejemplo, hay 3 alcaldes. Ninguno de los 3 alcaldes defiende su bastión, diríamos, no es fuerte en ninguno de sus bastiones. Manfred Reyes Villa por poquito queda en segundo lugar en Cochabamba. Eva Copa no es que tiene un número significativo en La Paz, tomando en cuenta que el Alto se convierte en un territorio bastante importante por el caudal de votos. Y claramente un Rodrigo Paz Pereira, que fue alcalde de Tarija y que es senador por Tarija, está en quinto lugar, pero muy por debajo de los otros candidatos. ¿Qué está mostrando esto? Que realmente no hubo un despegue, diríamos, en la gestión subnacional, o que necesariamente los votos en lo subnacional no se trasladan tan fácilmente al ámbito nacional. Sí, esto nos retrotrae directamente a la teoría de los campos políticos de Bourdieu, y que básicamente, rápidamente, lo que Bourdieu dice es que las reglas para la acumulación política de un determinado campo político son específicas para ese campo político y no se pueden transferir automáticamente a otro. Es decir, que si vos tienes un excelente alcalde de Quillacollo, por decir algo, no quiere decir que si el día de mañana se presenta como candidato a alcalde de Coltapirhua, va a tener el mismo éxito. O sea, siendo vecino siendo municipio que está muy cerca, o que, digamos, un candidato a alcalde de Achocalla o de algún lugar, o del Alto en La Paz, se vaya a presentar como gobernador y que le va a ir bien automáticamente. Eso no es así. Acá en Santa Cruz hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de un ex alcalde de San José de Chiquito que quiso presentarse a competir para la gobernación y no le fue nada bien. No son campos asimilables, son campos numéricamente diferentes, compuestos por poblaciones diferentes, con culturas diferentes, con reglas de acumulación política diferentes. En este caso, digamos, dar el salto de un campo municipal específico a la arena nacional es complicado, no es algo tan sencillo. Y efectivamente, si bien pueden tener incluso algún respaldo en su respectivo municipio como alcaldes, ¿no?, llega un momento de votar como presidentes, es otra cosa. Dicho esto, específicamente en el caso de Eva Copa, además, pesa el tema de que la política boliviana sigue siendo machista. Y si bien, digamos, incluso en el Alto parece que se pueden hacer a la idea de tener una alcaldesa, pero vamos a ver si eso aplica también a la hora de hacerse una idea hacerse la idea de tener una presidenta nacional. En el caso de Manfred, él está teniendo grandes dificultades en la conceptualización de su campaña, que son muy evidentes. Para cualquiera que lo vea con atención, él está queriendo representar una alternativa al MAS, pero no está sabiendo si esto significa para él girar hacia una derecha neoliberal. No está sabiendo hasta dónde interpretar lo que sería su rol natural proveniendo del nacionalismo militar, que en el pasado también encarnó lo nacional popular desde la derecha, con otros actores, como por ejemplo René Barrientos Ortuño, como por ejemplo el propio Hugo Banzer.
Entonces, ahí él está en un triángulo que se nota, es muy patente, que no está sabiendo cómo plantearse él su candidatura a nivel nacional. Así están las cosas. Y cuando uno empieza a ver las encuestas, encuentra que de 4 temas que más le preocupa a la población, 3 tienen que ver con economía, que son inflación, carburantes y dólares, y el otro es corrupción. Y bueno, cuando uno está en el minibús o está en el mercado o en el supermercado, se da cuenta que, por supuesto, la preocupación de la gente pasa por el tema económico, que hoy en día no encuentra aceite o encuentra un precio diferente en medio de procesos especulativos, que lo que compraba el kilo de carne molida a 28 bolivianos hoy está en 42, 43 bolivianos. Esas son las preocupaciones reales de la gente. ¿Esto será que así lo entendieron, por ejemplo, los candidatos y por eso eligieron algunos perfiles económicos como acompañantes de fórmula, en algunos casos como Andrónico Rodríguez con Mariana Prado, o Samuel Doria Medina con José Luis Lupo, o el ADN con Saravia, Antonio Saravia, o el mismo Jaime Dun? ¿Van por ahí? ¿Ves que lo están entendiendo todos o hay algunos que todavía están desconectados hablando de otros tópicos que de repente, como el caso del orden o la renovación, u otros que de repente no importan a la gente? El tema de la renovación a esta altura del partido es una exquisitez teórica, la verdad. Es como hablar de poesía en un momento en el cual hay otras cosas mucho más importantes en juego. Dicho esto, lo que se ha los puntos que has mencionado, Diego, y habría que ver cómo ha sido diseñada en esta parte de la encuesta, cómo se han elegido esas opciones, ¿no? Efectivamente son las principales preocupaciones económicas que tiene la población boliviana, de eso no tengo la menor duda. El tema de la inflación está en el tope de las cosas que están golpeando a la gente, golpeando su bolsillo a diario. No tengo ni la menor duda de que eso, el combustible, la falta de dólares, eso está todo. Pero si tú piensas en la pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ser necesariamente, sigue siendo hasta el día de hoy la gran herramienta teórica para entender estas cosas. Antes de la preocupación económica, antes de preocuparse por el bienestar económico, está la preocupación por la seguridad física de cada quien. Y está también la preocupación por no verse avasallado, por no verse atropellado, no verse faltado en su dignidad. Cuando una persona es faltada en su dignidad, ahí todo lo demás queda suspendido, ¿no?, hasta restituir el respeto básico a la persona. Cuando una persona está amenazada en su seguridad física, todo pasa a un segundo plano, absolutamente todo, ¿no? El hambre, todo. Sí. Volvemos nomás al principio, es decir, la pirámide de Maslow nos establece justamente la escala de necesidades del ser humano. Y algo que no hay que dejar de contemplar acá es que si es que va a haber grupos que van a quedar marginados de tener una representación política que le sea, que lo represente genuinamente, esto puede cambiar y esto puede pasar a ser un gran factor. Y si los grupos, a lo largo de la carrera electoral, si los grupos humanos perciben que van a haber candidaturas ahí que lo van a querer amenazar y agredir, esto también va a convertirse en otro factor. Van a reaccionar instintivamente de manera natural y entendible en defensa. Entonces, si bien estas son las preocupaciones económicas no son lo único que está en juego. Y hay preocupaciones básicas que son anteriores a lo económico, que tienen que ver con el respeto a la persona como tal, a su representación política de estos grupos, de varios grupos de la ciudadanía boliviana en concreto, y también el tema de, vamos a ver cómo se presentan acá en Santa Cruz de la Sierra, en la elección para el alcalde. John Fernández venía de muy atrás y termina siendo el factor donde se aglutinan las clases populares al ver
a un candidato como Gary Áñez, que venía cargado de agresividad contra él. Pablo, ya que hablas de el tema de las exclusiones, diríamos, en este proceso electoral, obviamente una de las grandes exclusiones y las grandes incógnitas es qué va a ocurrir con el levismo, si no logra tener una candidatura que, por supuesto, aglutine o recoja las propuestas, las reivindicaciones de esa parte de la población. Es la cantidad de votos, de votos blancos y nulos. ¿Llama la atención? ¿Se podría inferir que ahí está el voto duro del levismo, diríamos? Porque sumando entre nulos, blancos, son un 27%. Los indecisos siempre han rondado un número similar, pero en este caso, votos blancos y nulos supera a muchos candidatos. Ahí hay un primer dato, Diego, en lo que históricamente han sido las encuestas en Bolivia. En el área rural siempre han tenido una deficiencia, una variación de alrededor del 10%, ¿no? Histórico, ¿no? Esto se ha ido corrigiendo un poco en el tiempo, pero sigue siendo una dificultad que hay ahí, material de cubrir estas áreas, lo rural en Bolivia, que es tan disperso. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, sin ir muy lejos en este departamento, si estás yendo por el Chaco, digamos, ¿no? Vamos a esta comunidad, 200 kilómetros, entonces no es tan fácil tampoco. Y estás hablando de comunidades donde viven 120 personas, 200 personas, estirando, digamos, cifras. Entonces, es un gran territorio. Entonces, ese es un primer dato en torno a las ausencias. Lo segundo que mencionas, el tema de, con todo eso, había dicho lo anterior, el tema de si el levismo está en los indecisos, los blancos, los nulos, en parte sí, pero también hay que admitir de que hay un gran desgaste de la clase política boliviana. Es decir, hay personas que realmente no tienen ahorita decidido su voto y están muy decepcionadas de lo que vienen haciendo todos los políticos en general. Entonces, va a haber todavía que esperar un poco a ver cómo evoluciona el tema del levismo. Vamos a ver realmente esto, vamos a tener una cabal idea de esto el día 7 de junio, al día siguiente del 6, cuando definitivamente el 6 ya impostergablemente sepamos quiénes van a estar en las boletas, en la boleta electoral y quiénes no. Y vamos a ver cómo reacciona la población frente a esto. Mientras tanto, digamos, todavía hay que estar expectante. Es una probabilidad es que buena parte del voto de vista, si va andrónico, tienda a transferirse a ese lado, pero hay que ver también en esta semana crucial, definitivamente ya de cierre, si es que el levismo va a optar por, que parece lo menos probable, una salida pactada, incluso con Andrónico de por medio, o si definitivamente va a insistir nomás en la línea de su líder, de que vos soy yo o es el desastre, ¿no? Veremos unos días más de paciencia, vamos a tener que necesitar para poder dar una respuesta más satisfactoria a lo que has planteado. Pablo, muchas gracias. Paciencia, nos dice Pablo, que no nos gane la ansiedad. Veremos hasta el sábado qué ocurre, cómo se va pintando el panorama. Muchas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Cualquier rato te vamos a estar molestando nuevamente. Fuerte abrazo. Con el mayor de los agrados, Diego, y realmente soy muy agradecido de la invitación y gracias por tenerme aquí. Fuerte abrazo, todo lo mejor. Gracias, igualmente. Pablo Dehesa, periodista desde Santa Cruz, a propósito de las encuestas y que nos muestran en Santa Cruz.